Y bueno, a esa aplicación le puse mitos y realidades en torno al nacimiento de Jesús. La baso en un libro, hermano, que me resultó de bastante bendición. Es Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, por Editorial Grupo Nerso y escrito por Kenneth Bailey. Pues, ¿quién es él? Bueno, es predicador, pastor, itinerante y misionero en Israel, en Medio Oriente. Entonces, en primera instancia, él no ha escuchado de la cultura, sino ha estado inmerso en la cultura en los cuales se desarrolló los hechos de las Escrituras. Vamos a tomar como texto base Lucas 2, del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20, y menciona así la Escritura. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevos de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Antes de entrar en materia, el bosquejo será así. Primer punto, hermenéutica y exégesis. ¿Cómo entendió el público original el texto? ¿Por qué el autor original escribió lo que escribió? ¿Cómo lo escribió? Segundo aspecto, aún así hay humildad y humillación. Tercero, el tiempo exacto del nacimiento. Y cuarto, un repaso sobre los mitos y las realidades del suceso. Pero antes de entrar en materia, quisiera que fuésemos al versículo 7 de nuestro texto base, y dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y hasta aquí nos detenemos. La palabra usada para designar primogénito es la palabra griega protokos, que significa principio de. Usted, hermano, empieza a contar. ¿Desde cuándo empieza a contar dos? Desde que ya pasó uno, ¿no? Sí. Y lleva una serie y lleva en sí una secuencia. Lo cual, esto ya empezamos duro. Empezamos diciendo que el dogma de la perpetua virginidad de María es eso, solamente un dogma de fe establecido por el catolicismo romano, mas no tiene sustento en las escrituras. Ahora bien, un texto que irónicamente le sale tiro por la culata al catolicismo romano para querer aferrarse al dogma de la perpetua virginidad de María es aquel narrado en Juan, en el cual se nos menciona, porque ni aun sus hermanos creían en él. La palabra griega para designar hermanos es adelphos y no adelphotes. ¿Qué tiene que ver esto con estas palabras? Adelphos es la palabra griega para designar a los hermanos procedentes del mismo vientre. Por lo tanto, los manuscritos mencionan adelphos en ese pasaje y no adelphotes, no primos o parientes lejanos. Por lo tanto, este hecho que el catolicismo narra de que han querido dar diferentes respuestas para
defender la supuesta virginidad perfecta de María. Una que sí eran hermanos de Jesús, aunque mejor dicho, hermanastros de un matrimonio anterior a José. Sin embargo, la historia de la iglesia primitiva, la misma historia de las escrituras, la patrística y toda la tradición no tiene ningún fundamento para ello. No hay ningún registro de que José haya tenido un matrimonio anterior. Ahora recordemos que en la cultura judía se casaban bastante jóvenes. Probablemente José ya tenía 16 años y María probablemente 12, o ambos alrededor de 16 años. La mayoría de edad, si han escuchado del Bar Mitzvah, es donde un miembro de la comunidad judía llega a su mayoría de edad a los 12 años, no a la mexicana como a los 18, ¿no? También otro argumento que han tratado de esgrimir para defender esto es de que no, es que eran sus primos. Volvemos al punto, debería de traducirse en lugar de adelfos, adelfotes, primos lejanos. U otro hecho ya cayendo en el colmo de que es que sí eran sus hermanos, pero hermanos en la fe. Suena bastante extraño, ¿no? Como si eran hermanos en la fe, le dicen, haz estos milagros para que crean en ti, y luego Juan agrega, porque ni aun sus hermanos creían en él. No concuerdo. Pasando ahora también al hecho de nuestra narración, de el susto que tuvieron los pastores al ver a los ángeles, uno podría decir, bueno, Josué, no tenemos que ir más allá. Obviamente están haciendo su trabajo y de repente son fulminados por una luz celestial y unos seres celestiales se comunican con ellos, obviamente se iban a asustar. Pero hermanos, hay historia de que la interacción de los ángeles con los humanos antes del tiempo neutestamentario no había sido muy agradable, que digamos. Vayamos bueno, solamente por lo extenso del relato, lo resumimos a recordemos Génesis 19 del 1 al 29. ¿Qué es lo que pasa? Dos ángeles llegan con Lot por intervención de Abraham para rescatarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo demás es historia. Para esto, como le hemos referido anteriormente, la arqueología sigue dando y dando evidencia de que la narración bíblica es verdad. Y por lo que se nos narra Génesis, muchos creyentes de escritura, arqueólogos, científicos, no daban cómo fue que ese castigo fue tan repentino, puesto que el hecho de que la esposa de Lot se haya convertido en estatua de sal manifestaba que había sido hecho por una erupción volcánica. Recordemos las momias del Vesubio, cómo parecen estatuas hechas de sal, pero sabemos que es por el azufre, lo que cae, que daba esa apariencia. Al no hallar alguna cordillera de alguna especie de cinturón de fuego o volcán cercano a las inmediaciones, dijeron, bueno, es Dios, puede hacerlo, pero ¿qué elementos naturales usó el creador para esto? Ahora se ha descubierto que en las fechas cercanas al tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra cayó un meteorito, el cual por su ráfaga calcinó las ciudades alrededores. Luego tenemos Éxodo 12 al 23, que es la justa venganza del Señor ante los primogénitos egipcios. Recordemos que el mismo Dios mencionó que iba a pasar un ser sobrenatural que al no ver la sangre del cordero ni el dintel de las puertas, iba a ejecutar al primogénito. La idea era dar castigo, injusta retribución a los egipcios porque ellos antes mataron a los primogénitos de los egipcios. Pero para dejar establecido que el justo juicio de Dios no solamente iba a ser étnico,
sino para ilustrar, darnos esa primera señal de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de que también los judíos serían afectados si no tenían la sangre en el dintel de las puertas del Cordero, señalando así a Cristo. Y luego, al que sí quisiera que me acompañaran, Segunda de Reyes 19:55. Segunda de Reyes 19:55. No, perdón. No. Bueno, el texto es aquel en el cual un ángel, solamente un ángel, acaba con todo un ejército. Y estamos hablando de un solo ángel. ¿Eh? Sí, ¿cuántos eran, hermanos? 185,000. Y solamente un solo ángel. Entonces, cuando ven esta manifestación angélica, los pastores dijeron, no, pues ya fuimos, ¿no? Y es por eso que el mismo relato les dice, no tengan miedo. Porque nos dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, y aquí mucho ojo, hermanos, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No así como se ha modificado en nuestra cultura, y paz para los hombres de buena voluntad. No es cierto. La paz mundial se logrará solamente cuando Cristo reine en plenitud en la tierra. Antes no, porque el corazón del ser humano es malo desde su juventud. Si no, pregúntenle a Jeremías, si no, pregúntenle a David en el Salmo 51, si no, pregúntenle a este diagnóstico médico espiritual que el libro de Romanos nos hace en Romanos 3. Todo un diagnóstico espiritual de la podredumbre del corazón del ser humano. Y ahora sí, entrando en materia, vayamos a nuestro primer punto, hermenéutica y exígesis. ¿Cómo entendió el público original el texto? ¿Por qué el autor original escribió lo que escribió, cómo lo escribió? Aquí debemos de recordar, hermanos, que la redacción de los evangelios pasó por 4 etapas. Obviamente la primera, las enseñanzas mismas del Señor Jesucristo en perfecto arameo. En el segundo aspecto, los testigos oculares de los acontecimientos narrados en claro contexto predominantemente judío, sin con ello olvidar las dos culturas en las cuales también se ve involucrado el Señor. ¿Cuáles son? La griega y la romana. Tercero, la traducción de esa enseñanza, y aquí un punto bastante importante, hermanos, la traducción de esa enseñanza del arameo al griego, el inglés de la época del Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento. ¿Y por qué les digo que esto es un hecho bastante importante, hermanos? Porque, y fíjense desde dónde se viene arrastrando esto de los llamados judio-mesiánicos. El simple término es una contradicción en sí misma. O eres judío o eres mesiánico. Y si eres mesiánico, por lo tanto eres cristiano, punto. No puede haber ese nombre. Tal es el arrastre que el mismo Pablo batalló diciendo a los creyentes, no es necesario la circuncisión, no es necesaria observar la luna, no es necesario las fiestas del calendario judío, no es necesario las ceremonias, porque todo ello era sombra de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya las cumplió. Y parece que este grupo parece olvidar el libro de Gálatas, el libro de Hebreos y aún los mismos evangelios. Porque mencionan al Nuevo Testamento, se refieren como el Brit Hadasha, el nuevo pacto, ¿no? Traducido.
Y ellos juran y perjuran que el Nuevo Testamento fue escrito primero en hebreo, después en arameo y después ya en griego. Fatal, error total, porque el hebreo fue un idioma que solamente se utilizó ya para el elemento litúrgico, ya dentro del templo. De común a común era el arameo, en cuestión monetaria era el griego, y un griego designado, el griego koiné. Ya hay nuestra palabra para común. Cuarto, aplicación de esa enseñanza a su público objetivo. Y por eso, bueno, si no se alcanza a apreciar bastante bien, pero en las diapositivas quise poner el toro alado. ¿Por qué? Porque en la patrística, en la historia de la iglesia primitiva, a cada evangelio se le designó un símbolo. Mateo dirigido a los judíos, ahí le tocó el ángel, por la interacción que hubo del ángel con José. Marcos a los romanos se le designó el león. ¿Por qué el león? Hermanos, un león dormido parece un lindo y tierno gatote, ¿no? Pero provóquenlo y ya verán. También el mismo caminar del león, sencillo pero rudo, manso pero salvaje. El animal que más se acerca al carácter manifestado del Señor Jesucristo. Poder y ternura en una sola persona al mismo tiempo. Lucas, lo que estamos viendo aquí, se le designó el buey o el toro, porque Lucas su público objetivo fueron los griegos. Y ambos, tanto judíos como griegos, entendían al búfalo, al buey, como un animal de sacrificio. Entonces, tanto judíos como creyentes helénicos lo iban a captar inmediatamente. El relato de Lucas empieza en el templo y acaba en el templo. Y en Juan aquí americanistas van a decir burra, se le designó el águila. ¿Por qué? Porque precisamente tiene la vista más alta y más profunda, designado a las tres culturas ya anteriormente mencionadas, la judía, la griega y la romana. Si bien Juan Marcos tenía influencia latina romana, el autor intelectual y original de su redacción era Pedro. Si en algún momento llegásemos a decir, hermanos, acompáñenos al Evangelio de Pedro. Pedro no escribió ningún Evangelio. No se asusten, vayan inmediatamente al Evangelio de Marcos. Si en algún momento llegásemos a decir, hermanos, acompáñenme al Evangelio de Pablo, ¿a cuál Evangelio buscarían? Lucas, porque Lucas fue el secretario y el médico personal del apóstol Pablo. Y aquí, hermanos, quiero dejarles, y en esto va a girar casi toda la predicación. Quisiera que se grabara bien esta frase. Cuanto más tiempo transcurra sin que se desafíe la imprecisión de la tradición, más profundamente se incrustará en la conciencia cristiana. De nuevo, cuanto más tiempo transcurra sin que se desafíe la imprecisión de la tradición, más profundamente se incrustará en la conciencia cristiana. Muchos de nuestros elementos que inclusive acabamos de cantar, perdón hermanos, aquí vamos a romper muchos paradigmas, vienen no de las escrituras, sino de un documento que data de 200 años después de la redacción de los evangelios. Y este es el protoevangelio de Santiago, el cual fue quitado no fue incluido en el canon, aparte del obvio, porque pasaron 200 años de la redacción. El Nuevo Testamento solamente duró 70 años en ser redactado, desde que vivió Jesús hasta el término del canon, obviamente con la muerte del apóstol Juan. Este documento, como ya les menciono, data del 200 años después de Cristo. Fue quitado por Jerónimo, el traductor de lo que conocemos como la Vulgata Latina, primeramente por su imprecisión interna. Aquí el que escribió este documento menciona que Jerusalén era desértico, el camino entre Jerusalén y Belén era desértico, cuando es una tierra bastante amplia de cultivo. Y también por mencionar que Jesús nació en la noche en una cueva
estando sola, desprotegida María, puesto que el tonto de José corrió a buscar ayuda. No, hermanos, esto no pasó. ¿Cuáles son los hechos reales alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo? El nacimiento no se dio en una cueva. Y para esto, ¿por qué en una cueva? Aquí la piratería, hermanos, siempre ha existido. Y aquí los gnósticos empiezan a sacar evangelios piratas y también en unión a las religiones de misterio. Órale, ¿qué es eso? ¿Cómo se come o qué onda? Las religiones de misterio involucraban la adoración a Mitras, a Tamuz, a Osiris, a Saturno. De aquí el cambio que el catolicismo tuvo que hacer, porque eso sí ya lo sabemos. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, fue una fecha cambiada para sustituir la Saturnalia por el catolicismo. Y también estas religiones de misterio, por ejemplo, Mitras, Tamuz, se decía, guiño guiño, que este ser nació en una cueva de una virgen y tenía a 12 guardianes. ¿Les suena familiar? Porque como el cristianismo empezaba a invadir, y me gusta esta palabra, invadir el mundo greco-romano, dijeron, no, pues esto nos están quitando el changarro, hay que hacer algo. Entonces es que nacen los evangelios gnósticos. Y de ahí tenemos el evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el Apocalipsis de Pedro y un montón de textos que salieron bastante tardíos y que no tienen evidencia ni interna ni histórica. El nacimiento no se dio en una cueva, se dio en una casa normal, rural de la época, no en un pesebre, hermanos, no en un establo. El pesebre, entendido de forma culturalmente correcta, no debe de entenderse como un establo, sino un espacio en donde efectivamente había animales para que estos sirvieran de calefacción a los habitantes del hogar. No fuera sino dentro de la misma casa, en la estancia familiar. Si usted, hermano, se queja de que no, que las casitas del Infonavit, que es un huevito y demás, hermano, no hubiera aguantado vivir en el tiempo de Jesús. Porque todo el hogar se concentraba en una sola habitación. Y se ponía una pared lodosa, no dura, como de llamado estuco. De hecho, con ese mismo material fue con lo que sellaron la tumba del Señor, para que fuese semidura y se pudiera romper como un craque, bueno, este sello que ponían en las cartas, que se podía romper fácilmente, era lo mismo. Esta pared era puesto, estaban los animales, estaba esta pared, el calor se filtraba y era el termostato del tiempo de Jesús, era el aire acondicionado del tiempo de Jesús. Se ponía en la estancia familiar. Y nos da evidencia interna de esto en 1 Samuel 28-24, Saúl y la divina Endor. Jueces 11, del 29 al 40, Jefté esperaba que saliera un animal de esta instancia, no un ser humano, en este caso trágicamente su hija. Y en palabras del propio Señor, en Mateo 5, del 14 al 16, se hace referencia a esta sola estancia familiar. En 1 Samuel 28-24 se nos dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero, la bruja de Endor, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, se lo dio pues al rey Saúl. En cuanto a Jefté, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasé, y de allá pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única,
No tenía fuera de ella hija ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ah, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados 2 meses volvió a su padre, quiso de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Fete Galadita 4 días en el año. Jueces 11 del 29 al 40. Aquí, hermanos, aprovechando, muchos ven en esto el origen del monasticismo, de una especie de monja, de que no es que Jefté no la pudo haber quemado porque eso era abominación a Dios. El sacrificio fue de que jamás se casaría. No, hermanos, puesto que la idea del monasticismo ya llegó después de Constantino, cuando en el edicto de Milán dice: ya, no los persigan. Y tristemente algunos hermanos creyéndose algunas ideas gnósticas de que el cuerpo era malo y por lo tanto se santificaba por medio del dolor, implementaron la idea monástica. Entonces, pues aunque nos parezca rudo, crudo, oscuro, y pues ese es el libro más oscuro de las Escrituras, Jefté quemó a su hija. En cuanto a Mateo 14, 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 y 16. También hemos escuchado este salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, un error en cuanto a hacer una correcta hermenéutica es meter nuestra cultura en una cultura antigua. Este pasaje debemos entenderlo: de lámpara es a mis pies, llevo mi lámpara, una lámpara de aceite, sí, efectivamente como la de Aladín, y lumbrará mi camino. Lo que quiere reflejar aquí el salmista es de que en un mundo totalmente oscuro, voy rodeado de antorchas, que aquí representarían los escritos bíblicos, y la lámpara, la compañía de Dios ante ese mundo oscuro, para no perderme y poder alumbrarme. Aquí la idea es de que también en esta habitación y en esta lámpara es suficiente para alumbrar a todos, y que cada uno debe de ser una lámpara que sea luz para el prójimo. Aquí, hermanos, también empezamos a romper algunos paradigmas. No, es que mira, tú no pongas la vista en el hermano, ponla en Cristo. Pero la Escritura te está diciendo que seas un reflejo de Cristo. Entonces, el acudir a esto es, a veces, hermanos, sirve como de un pretexto de que, mira, yo me equivoco, pero no pongas mi vista en mí, ponla en Cristo. Hermanos, somos llamados a ser. ¿De dónde empezó este apodo de cristianos? Minicristos. Entonces debemos de esforzarnos en reflejar esa luz. Ahora, hermenéutica, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Con palillos, con tenedor, con tortilla o cómo? Hermenéutica viene de Hermes, de este dios, el dios mensajero, el cual tenía pues unas alitas en los pies para designar la rapidez del mensaje. De ahí también la palabra mercurio. ¿Cómo es precisamente ese líquido que ni es líquido ni es metálico? Viaja demasiado rápido, ¿no? Cuando usted está jugando. Que bueno, no es muy recomendable tocarlo, ¿verdad? Pero usted ha visto cómo viaja el mercurio. Y la hermenéutica debe de entenderse como la idea que quiso transmitir el autor original a su público original. Punto, sin problema. Y se vale de 3 palabras, aquí, de 3 preguntas. ¿A quién se le escribió? ¿A qué cultura le escribió? ¿Y en qué época de la historia se escribió? Vamos a empezar a entrar a nuestro texto base. Y menciona: aconteció en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, y aquí empieza a subrayar, hermano. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Subrayar, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Subrayar, y dio a luz a su hijo primogénito, y le volvió el pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, las genealogías servían como el INE o el INEGE del mundo bíblico. Estas eran guardadas minuciosamente para poder reclamar derechos y prioridades. Las mismas eran registradas en el templo. Segundo aspecto, la hospitalidad era y sigue siendo una característica de etiqueta de buenos modales en el mundo del Medio Oriente. Negar ayuda, fíjense hermanos, simplemente por sentido común, negar ayuda a una mujer embarazada era no solamente una deshonra a nivel individual, sino también colectivo. Así pues, Belén hubiese quedado deshonrada al no prestar ayuda a José y a María. Primer mito desechado en torno a la Navidad. No fueron dos adolescentes que por favor denme alejos, mi esposa está a punto de dar a luz. Y demás, ¿no? Ay, métete a ese establo, ¿no? Tu criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que yo judío lo sé y tengo esa cultura, voy a meterte en un establo cual animal. Quítese esa idea. Es totalmente falsa y viene a raíz de este pseudo evangelio, del protoevangelio de Santiago. No fue así. De la casa de David, no prestar ayuda a los descendientes del rey que hizo famosa y próspera dicha ciudad. El texto, la cultura y la historia nos gritan que dicha conclusión no es plausible según una correcta hermenéutica. Ok, sí, era carpintero. Ok, sí, eran pobres. Ok, sí, eran adolescentes. Pero a fin de cuentas había un registro que los tenía como descendientes del rey David. Entonces llegar y decir, mira, soy de la casa de David. Ok, sin problema. Ve y refújate en el pesebre. No que no fue un establo, vamos a ello. ¿En serio tenemos que creer que José era tan negligente como para no preparar un lugar en el cual María pudiera dar a luz y que por lo tanto no diese aviso a familiares que los pudieran acoger? Hermanos, cuando fue el aviso del ángel que le dijo a José, agarra al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque había comunidades que no judías que no salieron en el Éxodo. Estaban ahí. También Egipto era una zona comercial precisamente para artesanos. También, hermanos, quitémonos culturalmente el sentido de que carpintero igual a simplemente serrucho, tornillos, demás. De hecho, la palabra debería de traducirse como obrero, porque José era el talachas del mundo del Nuevo Testamento. Nos quedamos con la idea de carpintero, de serrucho, clavos, martillo, etcétera, pero era un constructor, prácticamente era un artesano. Entonces, en esas comunidades había judíos artesanos, por lo tanto, familiares de José. Avanzando, estando ahí, como el texto nos menciona, debe de entenderse estando con los familiares que los hospedaron. El pesebre, y aquí empezamos ya a formar históricamente cómo fue el hecho, debe de entenderse conforme a la cultura del texto y no conforme a las tradiciones alrededor de dicho texto. El pesebre era una barra hueca de madera destinada para tenía 3 usos, de los más comunes. Un comedero para animales, en circunstancias actuales la charola de su gato o su perro. 2, una cavidad en la cual visitantes de improviso pudieran dejar sus equipajes.
en un símil actual, cuando usted recibe a sus invitados en su sala. O aún más, precisamente por estas fechas, que usted va a viajar. Al subir al autobús, ¿qué es lo que hace? ¿No acaso, si es así como que muy fashion, un botoncito y mete su equipaje, ¿no? O ya de plano, pues le tocó un chimeco, pues la barrita de metal en donde pone su equipaje. De hecho, hermanos, hagamos así como un ejercicio muy loco que un judío llegase del tiempo de Jesús llegase, ¿no? Oye, tengo que trasladarme a X destino. Oye, ¿me podrías decir dónde está el pesebre? Pues mira, te vendo ya inclusive con las figuritas y... No, el pesebre, donde pueda poner mis cosas. No creo que quepa. Se refiere precisamente a esa barra de madera en la cual pudiera dejar su equipaje. Y tercero, y es el que los acuñe, precisamente una cunita de madera. A nuestro tiempo, lo que nosotros conocemos como los Moisés. Eso era el uso de los pesebres. Pero no fue de improviso, no fue antihigiénico, no fue en un establo, fue previamente preparado por José con anticipación. Quitémonos esa idea de personas crueles que, para no ser molestadas, le dieron a estos pobres adolescentes padres primerizos un establo maloliente para que una joven, hecha a imagen y semejanza de Dios, pudiese dar a luz. Esta idea precisamente procede del protoevangelio y del monasticismo. De esta idea de que para ser más santo, para acercarme más a Dios, debo de sufrir, debo de, ya no siquiera en las hermanas usar falda larga, sino ya una cola de novia inclusive, de que no, es que hermano, yo solamente escucho música cristiana, y de hecho escucho solamente himnos, no me contamino con esa música mundana de Bad Bunny. No, hermano, la música ni es cristiana ni es secular, es música, y lo que lo designa es el destino que con el cual va a ser entonada. Ahora, segundo aspecto, aún así hay humildad y humillación. Es necesario, hermanos, un establo maloriente para pintar un Mesías humilde. ¿Quién era ese bebé que nació conforme al proceso humano de tener por primera casa el vientre de un adolescente por 9 meses, que se dejó amamantar por los senos de la misma y quien tuvo que llorar para dar aviso que necesitaba un cambio de pañal o tenía hambre? El creador del universo. El que no necesitaba todo, el que no es servido por manos humanas, es el que de bebé tuvo que ser servido por manos humanas. ¿Quiénes fueron los primeros receptores del anuncio del nacimiento del Salvador? Pastores, quienes estaban en una escala muy baja en el escalafón de la cultura del Medio Oriente. La primera mención de esto lo tenemos en Génesis 43:32 y 46:31 al 34. En Génesis 43:22 menciona: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ya Sonora Grill ya existía desde ese momento. Génesis 46, de 31 al 34 menciona: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré a mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán: han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Ustedes dirán: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que muréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación a todo pastor de ovejas. Astutamente José designa a estas tierras para que precisamente los egipcios en ese, pues, como que de lejitos, no fuesen molestadas en su familia. Y al propio rey David, su propio padre lo dejó de último por ser el más joven y pastor de ovejas. Tenemos el relato, lo sabemos, en 1 Samuel del 16 del 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di:
a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco está escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo, tampoco está elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, pobre mujer, delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cómo es posible que los pastores se les rechazara de tal modo, siendo que Dios mismo en su palabra se identifica como nuestro pastor? ¿Cómo empieza el Salmo 23? El Señor es. Luego, cuando la fe de Juan el Bautista comenzaba a flaquear debido a su encarcelamiento y al hecho de que su cosmovisión del Mesías no cuadraba con lo que estaba haciendo su primo, él creía que el juicio final iba a ser ya inmediato. Presento a mi primo como el Mesías, se manifiesta, y por ello el aviso tan urgente de Juan el Bautista, arrepiéntanse y bautícese. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión de Juan el Bautista, si bien no era esenio, después hablaremos de ellos, los esenios creían que en la llegada del Mesías el juicio iba a ser inmediato. Ya la destrucción, el juicio final, el apocalipsis, iba a llegar inmediatamente. Ve que está pasando el tiempo, ve que él es ser cancelado, ve que en el reino Dios llega y Juan el Bautista que se queda, ¿qué pasó? Entonces, pero aún así, en obediencia a la palabra, y a Deuteronomio 19:15, recordemos, por testimonio de 2 o 3 quedará confirmado todo hecho, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el Mesías al que debían de esperar o esperar a otro. Lo que contesta el Señor Jesucristo es, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto traería a la mente de Juan, de los discípulos de y de los que estaban alrededor de ellos, lo escrito en Isaías 61, del 1 al 3. Repito la cita, 61 del 1 al 3, si me acompañan. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová para gloria suya. A través del tiempo, varias ideologías políticas han prometido juntar al caucásico con el afroamericano, con el amarillo, con el piel roja, al pobre con el rico, al ignorante con el letrado, y todos ellos han fracasado. Lo único que lo han logrado ha sido solamente un hombre y un nombre, Jesucristo. Es el único que ha logrado, sin armas, sin ideología política,
lograr este objetivo. Segundo aspecto, el tiempo exacto en el nacimiento. ¿Nos da la Escritura una fecha o tiempo exacto para apuntar al nacimiento del Señor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿No? No. Desgraciadamente nos puede dar el tiempo casi exacto, pero no nos da una fecha en concreto. Teniendo en cuenta que básicamente todo el Antiguo Testamento tiene como principal fin apuntar al Cristo, este nos da tiempo del tiempo exacto en el cual el Creador vino al mundo. El mes séptimo del calendario judío, el Rosh Hashanah, o cabeza de año, se lleva a cabo la fiesta de los tabernáculos, y esta nos es narrada en Levítico 23, del 33 al 34. Menciona así la Escritura: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El último día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y al octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer, y aquí punto muy importante, hermanos, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos. No sé si se llega a ver. No. Bueno, esta como varita con esta frutita muy característica de judía. Cada día será estatuto perpetuo 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Tabernáculos habitaréis, eran tienditas hechas precisamente con estas ramas y madera. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos los hice habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. La palabra tabernáculo prácticamente significa tienda, pero en mayor profundidad llega a significar incluso encarnar. Entonces, ya teniendo esto previo, el prólogo al Evangelio de Juan, esto se hace todavía más profundo. Juan 1, del 1 al 18 menciona, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, para recordar Génesis. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, en el mundo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el punto aquí, bastante importante, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Atacando Juan esta idea del gnosticismo. Porque de su plenidad tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También un punto muy subrayable: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. La piel, la barba, los ojos,
la ropa, todo esto del Señor Jesucristo, era el perfecto tabernáculo por el cual Dios mismo se iba a revelar para que pudiera ser visto. El primer tabernáculo, hermanos, no fue la tienda de Moisés, fue el jardín del Edén, puesto que Dios habitaba en plenitud ahí. Fue el arca de Noé, puesto que la protección de Dios estaba en plenitud ahí. Fue después la tienda que conocemos y que fue invadida, lo sabemos, por la misma presencia de Dios en una nube. Fue el templo que Salomón dedicó y que también fue invadido, como lo sabemos, por la Shekinah, por esta nube. Y después fue el propio cuerpo del Señor Jesucristo, para que ese velo de carne poder ser manifestado y poder ver a Dios cara a cara. Y después fue sorprendentemente cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, esto rompe varios paradigmas de la cultura griega, de la cultura romana, que sí, ok, qué lindo y sabroso todos los dioses, pero están muy a la voz de ayer, muy al infinito y más allá, no tienen ninguna relación conmigo. Pero el hecho de que el Dios único y verdadero comiese, caminase, bebiese, al igual que tú y yo, lo hace demasiado cercano. Me gusta esa frase de un libro de Timothy Keller, y incluso hasta el título ya nos empieza a hablar, caminando con Dios a través del dolor. Una frase muy chica, pero que tiene mucho peso. Apolo tiene sus carros de fuego, Zeus sus relámpagos, mas tú, mi Cristo, compartes conmigo cicatrices. ¿De qué me sirve un Dios todo muy guau que no comprende mi dolor? Y la fiesta de los tabernáculos nos da otras dos lecciones. Una, hacernos comprender que esta tierra no es nuestro hogar. Hebreos 11, del 8 al 11 nos menciona: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, en tabernáculos, en tiendas hechas de ramitas. Con Isaac y Jacob fue herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios mismo. Y dos, que Dios desea habitar en plenitud en medio de nosotros. Ya para finalizar, un repaso de los mitos y las realidades del suceso. Los mitos: no fue en una cueva, no fue dentro de un maloliente establo, no fue en invierno. Los pobres pastores, las ovejas se hubieran congelado, porque el invierno en Israel es invierno. No fue estando sola María, no fue sin preparativos previos y no fueron maltratados. Lo que sí fue verdad: en una casa común y corriente de amigos o familiares de José, en una habitación para huéspedes previamente preparada, con la presencia de un animal después del alumbramiento, para que el calor de sirviese de incubadora primitiva, con esta pared que les mencionaba, estuco de separación, para que lo único que sirviese del animal fuese el calor filtrado. En otoño, en Rosh Hashanah, que se celebra del 9 al 16 de octubre. Así que, pues mejor empezamos a adornar en estas fechas. Con hombres y mujeres responsables, que eran conscientes de que estos invitados eran hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual no se les haría alojamiento en un establo. Y aquí me gustó esta frase del autor, en el cual basé mucho esta predicación de este pastor Kenneth Bailey. Menciona: yo sé que en un mundo cada vez más secular, feliz Navidad compite con felices vacaciones o que te vaya bien. Anhelo girar el tradicional feliz Navidad en la otra dirección para introducir un nuevo saludo para la mañana de la Navidad. Saludo: ha nacido el Salvador. Respuesta: en un pesebre, en una casa común y corriente, así como tú y como yo. Como les decía, la bibliografía que utilicé fue Jesús a través de los ojos en Medio Oriente, por editorial Grupo Nerso, y escrito por Kenneth Bailey. Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, por editorial Portavoz y escrito por Ralph Gower. Y la Biblia de Estudio Teológica, publicada por Sociedad Bíblica de México, en traducción al español de la original de HB Study Bible, comentada por varios pastores, entre ellos Wayne Grudem, Mark Denver, Gilly Parker y John Piper. Con eso finalizamos esta predicación, hermanos. Pienso seguir con esta serie cultural de los evangelios,
Y bueno, vamos ahora. Señor, gracias te damos porque eres un Dios cercano.